Mi hermana abandonó a sus hijos conmigo por esta oscura razón. Mi hermana, Ana, lleva 12 años casada y tiene 2 hijos pequeños, Lucas y Sofía. Un día llegó a mi casa con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que ya no podía más. Me contó que se sentía vacía, como si hubiera perdido quién era. Que su esposo, Pablo, era un buen hombre, pero que ella ya no era feliz. Que necesitaba tiempo, espacio y silencio. Yo la escuché, la abracé fuerte y pensé que era solo una crisis normal, de esas que pasan con los años. 2 semanas después, se fue de su casa. No se fue lejos, según ella. Dijo que se iba a encontrarse a sí misma. Lo que no dijo en voz alta, pero pronto entendí, fue que ese encontrarse significaba dejar a Lucas y a Sofía conmigo. Fue solo por un tiempo, al principio. Mientras se organizaba, decía. Luego, mientras pensaba qué hacer con su vida. Después, mientras sanaba sus heridas. Ese mientras ya lleva 9 meses. Los niños llegaron con sus maletas pequeñas y una mochila llena de preguntas. ¿Cuándo vuelve mamá?, preguntaba Sofía cada noche. ¿Por qué no dormimos en nuestra casa?, insistía Lucas. Tía, ¿hicimos algo mal? Yo no tenía las respuestas que ellos necesitaban. Les decía que su mamá los amaba mucho, que solo estaba un poco confundida y que necesitaba estar sola un ratito. Pero cada noche que pasaba, cada cuento antes de dormir, se hacía más difícil creerme mis propias palabras. Mientras yo aprendía a ser madre de la noche a la mañana, mi hermana empezó a subir fotos a internet. Fotos sonriendo en la montaña, viajando a la playa, saliendo a cenar con gente nueva que yo no conocía. Escribía cosas como que estaba trabajando en ella y que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Yo, por mi parte, reorganizaba mi trabajo, mis horarios, mi vida entera alrededor del colegio, las tareas y los niños. Cuando al fin me atreví a pedirle que volviera, aunque fuera poco a poco, a hacerse cargo, se molestó mucho. Me dijo que yo no la entendía, que estaba siendo egoísta y que ella había pasado 12 años viviendo solo para los demás. Le recordé, con cuidado, que ser madre no es algo que se puede pausar cuando a uno se le antoja. Su respuesta me dolió. Los niños están bien contigo, son felices ahí. Pablo, su esposo, intentó hablar con ella una y otra vez. Ella casi nunca contestaba sus llamadas, y cuando lo hacía, decía que hablarían después, que no era el momento. Él, con el corazón roto y una confusión inmensa, terminó firmando los papeles del divorcio sin entender cómo había pasado, en tan poco tiempo, de ser esposo a ser un padre soltero que ve a sus hijos los fines de semana que puede. Los niños, poco a poco, dejaron de preguntar cuándo volvería mamá. Ahora sus preguntas son otras. Tía, ¿tú te vas a quedar con nosotros siempre? No odio a mi hermana. La quiero, y en el fondo le deseo que de verdad encuentre esa paz que dice buscar. Pero hay días, cuando la rabia llena mi ser, que no puedo evitar pensar que buscarse a uno mismo no debería significar perderse como madre. Que sanar las propias heridas no debería implicar dejar que otros carguen con tu responsabilidad más grande. Hoy, los zapatos pequeños siguen junto a mi puerta y los dibujos de corazones con "Te quiero tía" están pegados en mi nevera. Sigo cuidando a Lucas y a Sofía. No sé hasta cuándo. Solo sé que mientras continúa, mientras ella se encuentra, o hasta que Pablo, que pasa la semana conduciendo camiones en carretera, pueda encontrar una forma de estar más presente. Y ayer, mientras doblaba la ropa, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Ana. Decía solo, necesito verte. Hay cosas que debo explicarte. La pantalla se apagó en mi mano, dejando la pregunta flotando en el aire silencioso de la habitación, junto a la suave respiración de los niños que ya duermen en la habitación de al lado. El teléfono se quedó pesado en mi mano. La luz de la pantalla se apagó, pero las palabras parecían quemar en la oscuridad. Necesito verte. Hay cosas que debo explicarte. ¿Qué cosas? Después de 9 meses de silencio y de fotos de viajes, miré hacia el pasillo, hacia la puerta entreabierta del cuarto donde Lucas y Sofía dormían. Su respiración era un ritmo suave y constante, el sonido que ahora ponía ritmo a mi vida. No contesté esa noche. Guardé el teléfono en un cajón, como si con eso pudiera guardar también la tormenta de sentimientos que había despertado. Al día siguiente, las rutinas me salvaron.
el desayuno, los uniformes, la carrera hasta el colegio. Sofía, que es más observadora de lo que parece, me miró mientras le hacía las trenzas. «Tía, tienes cara de cansada», dijo, con esa seriedad de los 5 años. «Es que anoche me costó dormir cielo», le respondí, y ella bajó la cabeza como si entendiera los secretos del mundo adulto. Pero el mensaje era una piedra en mi zapato. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla rara. Un poco de esperanza, un montón de miedo y, al fondo, esa rabia que ya conocía. ¿Qué quería explicar? ¿Qué había encontrado lo que buscaba y ahora volvía? ¿O que necesitaba aún más tiempo? ¿Que su mientras se alargaba otro año más? Pasaron 3 días. 3 días en los que revisé el teléfono más de lo que quiero admitir, saltando cada vez que sonaba. Hasta que, finalmente, llamó. No era un mensaje. Era su voz. «Hola», dijo, y sonaba diferente. No con la alegría falsa de sus videos, sino con algo más grave, más cansada. «¿Podemos vernos?» «Mañana. En el parque donde íbamos de niñas». Quedé con ella. No supe por qué. Quizás la razón que, a pesar de todo, todavía era mi hermana. O quizás porque necesitaba, por fin, mirarla a los ojos. Esa noche, le conté a Pablo. Él vino a quedarse con los niños mientras yo salía. Al verme arreglarme, Sofía me abrazó las piernas. «¿Vas a ver a mamá?», preguntó, y su voz era tan pequeña que me partió el alma. Lucas, desde el sofá, dejó de mirar la televisión y nos observó en silencio. «Sí, cariño. Solo a hablar un ratito», dije, sintiendo que esa era la primera mentira directa que les decía. No iba a ser solo un ratito. Iba a ser un enfrentamiento con su madre. El parque estaba casi vacío. La vi sentada en nuestro viejo columpio, el de metal que estaba oxidado. No iba vestida con ropa de viaje, sino con unos jeans y una chaqueta sencilla. No sonreía. Me levanté y caminé hacia ella, el corazón lleno de sentimientos. El aire olía a tierra mojada y a algo que estaba llegando a su final. Ella me miró, y antes de que yo pudiera decir algo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «He cometido un error tan grande», susurró. Y entonces, justo cuando abría la boca para seguir hablando, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y se puso pálida. No era una notificación cualquiera. La expresión en su rostro cambió por completo, borrando la tristeza y sustituyéndola por algo que parecía pánico. «¿Qué pasa, Ana?», pregunté, dando un paso hacia ella. Ella apretó el teléfono contra su pecho, mirándome con unos ojos enormes, llenos de un miedo que no había visto en ella antes. «Es él», dijo, y su voz se quebró. «No debería haber venido». Miré por encima de su hombro, hacia el camino de entrada al parque. A lo lejos, una figura alta se bajaba de un auto gris y comenzaba a caminar decididamente hacia nosotras. Un hombre que no era Pablo. Un hombre que yo no conocía, pero cuya presencia hizo que el aire a mi alrededor se volviera frío y pesado. Ana se levantó del columpio, agarrando mi brazo con una fuerza desesperada. «Tienes que escucharme», dijo, rápidamente, y en su voz se notaba el nerviosismo. «Lo que voy a hacer ahora, por favor, no me juzgues. Y cuida de mis hijos». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera entender algo, ella soltó mi brazo y se dio la vuelta para enfrentarse a la figura que se acercaba, mientras yo me quedaba ahí, plantada, confundida por sus palabras y el latido de mi corazón gritando que nada de esto era lo que yo creía, y que su búsqueda había terminado en un lugar mucho más oscuro y peligroso del que jamás me había imaginado. Me quedé inmóvil, como si las raíces de los árboles antiguos del parque me hubieran crecido alrededor de los tobillos. Vi a Ana enderezarse, secarse las lágrimas con un rápido movimiento y levantar la cabeza. La mujer confundida y triste que había estado en el columpio desapareció, y en su lugar vi a una extraña con una máscara de una mujer decidida. El hombre se detuvo a unos metros de nosotras. Era alto, vestía de manera impecable, pero tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Esos ojos vieron a Ana de arriba abajo, y luego me miraron a mí, analizando la situación. «No me dijiste que tendrías compañía, Ana», dijo su voz, suave pero que demostraba autoridad. «Es mi hermana». «Solo estamos hablando», respondió ella, y su tono era plano, controlado. Un tono que nunca había usado conmigo. «¿Tu hermana?»,
repitió él, como saboreando la palabra. Su mirada volvió a mí. La tía cuidadora. Entonces, he oído hablar de ti. Sentí un escalofrío. ¿Hablar de mí? ¿Con quién? Ana se movió, interponiéndose ligeramente entre él y yo. Dame un minuto más, Daniel. Ya casi terminamos. Claro, dijo él, con una falsa cortesía. Dio unos pasos atrás, pero no se fue. Se apoyó contra el tronco de un roble, sacó un teléfono y empezó a revisarlo, como si estuviera aburrido. Su presencia era una sombra que absorbía toda la calma del atardecer. Ana se giró hacia mí de nuevo. Sus dedos me agarraron del antebrazo, no con fuerza, sino con una urgencia que me estaba asustando más. Bajó la voz a un tono que apenas podía escuchar. Escúchame bien. Todo lo que crees que ha pasado, los viajes, la libertad, era parte de esto. Hizo un leve movimiento con la cabeza hacia atrás. No es un viaje de autodescubrimiento. Es una deuda. Una que contraje por salir de donde estaba. Y ahora estoy atrapada. ¿Una deuda? ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. No importa. Lo que importa es Lucas y Sofía. Ellos no pueden saber nada de esto. Nada. Y su voz tembló por fin. No es un hombre al que le gusten los niños. Los ve como obstáculos. Por eso me alejé. Por eso los dejé contigo. No porque no los quisiera, sino porque pensé que estarían más seguros lejos de mí y de mis problemas. Las palabras me golpearon como una cachetada. No era egoísmo. Era miedo. Un miedo tan profundo que había preferido hacerse la despreocupada, la egoísta, antes que mostrar la verdad. Ana, tienes que denunciar esto. Ir a la policía. Nosotros te ayudamos, Pablo y yo. No, cortó ella, con tal grito que Daniel levantó la vista desde su teléfono. No puedes hacer nada. Y no le digas nada a Pablo. Por favor. Solo, sigue cuidándolos. Manténlos a salvo. Ese es tu trabajo ahora. El mío es sobrevivir. Daniel se enderezó y se guardó el teléfono en el bolsillo. El tiempo se acabó, cariño, dijo, y su voz sonó como una orden. Ana me soltó. En sus ojos vi una súplica desesperada, un adiós y una advertencia todo en uno. Recuerda lo que te dije, murmuró. Y, perdóname. Luego se dio la vuelta y caminó hacia Daniel. Él le pasó un brazo por los hombros con una posesividad que me hizo estremecer. No la abrazó. Le reclamó algo que no pude escuchar. Y ella no se resistió. Se dejó guiar, sin mirar atrás, hacia el auto gris. Me quedé sola en el parque, con el viento frío pegándome la falda a las piernas. Las palabras de Ana giraban en mi cabeza como espinas. Una deuda. Atrapada. Manténlos a salvo. No había encontrado libertad. Había caído en una jaula mucho peor.